Muy bien, hermanos, esta tarde vamos a concluir nuestra serie que hemos titulado El llamado divino. Y durante estas semanas, ¿verdad?, hemos aprendido algunas cosas importantes en el sentido de que Dios siempre llama al hombre. La realidad es que desde la caída de Adán y Eva, Dios ha llamado al hombre con el propósito de restaurarlo. Cuando Dios llamó a Adán y le dijo, ¿dónde estás tú?, por supuesto que Dios sabía dónde, en qué condición estaba. Él ya lo sabía. Y esa pregunta llevaba la intención de restaurarlo nuevamente, de regresarle su dignidad, su valor, ese que acababa de perder por causa del pecado. Pero ahora, ¿verdad?, se nos hace un llamamiento a nosotros, y ese fue el primer llamado que vimos, el llamamiento a la salvación. Y vimos que Dios sigue llamando al hombre con ese propósito, a través de Cristo ahora. Ahora a través de Cristo Dios llama al hombre para restaurarlo, para sanarlo. El hombre es un ser caído y por naturaleza el hombre siempre va contra Dios. Debido a eso, él busca su plenitud alejado de su Creador, y entre más se aleja, más insatisfacción. Es en medio de esta condición que Dios llama al hombre al arrepentimiento, con ese propósito, y le dice, mirad a mí y sed salvos todos los términos de la tierra. Y ese llamamiento es para todo ser humano, para todos los hombres, de cualquier edad, de cualquier condición, de cualquier religión, de cualquier cultura. Hay un llamamiento de Dios al hombre: mirad a mí y sed salvos. El segundo llamamiento que estudiamos fue el llamamiento a la santidad. Pero ese llamamiento ya no es para todos los hombres. Ese llamamiento es solo para los que hemos creído en Cristo Jesús. Y esta ya no es una invitación, es un mandamiento que se lee de la siguiente manera: sed santos porque yo soy santo. Ya no es una invitación, ya no es una opción, ya es un mandamiento, y Él es el estándar de la santidad. Una vez, ¿verdad?, que nosotros escuchamos su voz y venimos a Él para salvarnos, se nos llama a ser santos. Y en tercer lugar, como lo vimos con el pastor Omar, el llamamiento al servicio. Y siempre que hablamos del servicio cristiano, algunos piensan, ya van a hablar, ¿verdad?, que todos debemos ser pastores. Ya van a hablar de que nuestros hijos se vayan al campo misionero. Y les digo, miren, aunque ya uno usa el cubreboca, también ya aprendió a distinguir, ¿verdad?, las expresiones, ¿verdad? Y algunos así de, no, otra vez nos van a hablar que ahí irnos al campo. No, con el pastor Omar aprendimos, ¿verdad? Recordamos que el servicio cristiano es para todos los cristianos, porque Dios nos ha dado dones, Dios nos ha dado capacidad para servirle. Algunos son obreros, otros son estudiantes, amas de casa, jefes, pastores, médicos, ingenieros, todos dotados con dones espirituales para cumplir el mandamiento de servir, todos. Así que mañana algunos siervos estarán en una oficina. ¿Se da cuenta que eso cambia entonces la perspectiva de servicio? Algunos siervos estarán en un consultorio, en una estética. Ahí estarán los siervos de Dios, listos para hacer luz a ese mundo en oscuridad. 1 Corintios 12:7 dice, pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. El día de hoy vamos a concluir entonces nuestra serie con el llamado a la perseverancia. Hemos visto tres: el llamamiento a la salvación, el llamamiento a la santidad, el llamamiento al servicio y el llamamiento a la perseverancia. Perseverancia es definida como firmeza y constancia en la manera de ser u obrar. Dios mismo ha comenzado una obra de perseverancia en nosotros.
Desde el día en que creímos en Él hasta el día de Jesucristo, hay una obra en la que Dios es perseverante con nosotros. Filipenses 1:6 dice que Dios ha comenzado una obra en nosotros y que Él persevera en esa labor que hace. Es decir, nosotros no somos producto terminado. Por eso se nos manda a sopórtense unos a otros. Claro, porque todavía no hemos sido concluidos, hermanos. Por eso se nos dice perdónense unos a otros, porque todavía no somos producto terminado, todavía nos ofendemos, todavía nos herimos, todavía amamos algunas cosas de la vida pasada, todavía hay orgullo en nosotros. Así que no somos una obra terminada y Dios está haciendo una labor en nosotros. Pero nosotros mismos somos llamados a perseverar, en el sentido de que somos llamados a perseverar no para preservar, para mantener nuestra salvación. Por la gracia del Señor, por lo que la Biblia enseña, cuando una persona viene a Cristo es tomado por hijo de Dios, Efesios 1, hijo para siempre. Dios no juega con nosotros a como hoy te portaste bien, eres mi hijo, mañana, ¿verdad? No, entonces ya no eres mi hijo. Dios no es así. Cuando Dios toma a un pecador por hijo, es hijo para siempre. Así que el llamado a perseverar no es para preservar nuestra salvación, no es para cuidar lo que Dios nos ha dado, en el sentido de que no nos vayamos a perder. Por la gracia del Señor es un don eterno. No obstante, el creyente receptor de la gracia divina es llamado a la perseverancia en razón del don recibido. Así, de ahí que una y otra vez leemos en la palabra de Dios, sobre todo en el Nuevo Testamento, la importancia de un andar digno, porque ya somos hijos de Dios, se nos pide entonces un andar digno. No se nos pide un andar digno para ser hijos de Dios. Se nos pide un andar digno porque ya somos sus hijos y en razón de esa virtud se nos pide a perseverar. Por ejemplo, los padres. Todavía no entramos nosotros en esa dinámica, tal vez pronto. Pero yo me acuerdo que mi papá, ¿verdad? Cuando me regañaba, que casi no, ¿verdad? Porque era bien portado, dice. Pero a veces mi papá me decía, ¿a poco tú me has visto hacer eso a mí? O sea, él era el estándar de lo que me estaba pidiendo, ¿verdad? ¿Por qué haces eso? ¿Nos ves a tu mamá y a mí haciendo eso? ¿Qué le estamos diciendo al hijo? Eres mi hijo y como hijo debes conducirte de una manera, porque a mí no me ves haciendo eso. Digo, todavía no llegamos a esa etapa con Lisa y con Suriel. Yo pienso que pronto, ¿verdad? Ya está ahí a la vuelta de la esquina. Pero les pedimos ese comportamiento porque se supone que nosotros se los hemos modelado. Así que, hermanos, el llamado a perseverar en la vida cristiana no es para cuidar, mantener nuestra salvación. No es para que Dios, ¿verdad?, nos ame como sus hijos, y si no me porto bien, entonces Dios me bota, ya no soy su hijo, ya me quita su espíritu, ya. No, sino más bien es con este propósito, porque ya soy su hijo, entonces se me pide un andar digno. A un incrédulo, a alguien que no tiene a Cristo, no se le pide que viva digno. No puede, hermanos. Aunque se esfuerce, lo único que va a hacer es vivir dentro de la moralidad de una sociedad aceptable. Eso es todo. Pero nunca su buena moralidad va a ser digno delante de Dios. Esa es la diferencia. La recién establecida iglesia de Jerusalén es el modelo de la perseverancia. Lucas nos narra las áreas en las que se mantuvieron firmes. Y vamos a ir a Hechos 2, a propósito, hermanos, una vez antes de ir entrando ya bien al tema. Tengan a la mano su Biblia, nada más les digo, ¿verdad? Tengan a la mano su Biblia.
para que no vayan a despertar al que está a su lado y decirle, mira, párate porque te dijeron que leas. ¿Verdad? Tengan a la mano su Biblia, ¿okay? Todos. Hechos 2, 42 al 46. Dice así. Y hermanos, vamos a hacerle como esgrima, ¿verdad? Vamos a ir rapidito de un texto a otro. Así que por favor, los quiero despiertos, hermanos. Muy bien. Hechos 2, 42. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Algunos piensan que perseverar en la doctrina es recibir una lección de 8 lecciones de un discipulado. No, sí, yo ya. Y parece que ya, ¿verdad? No, perseveraban en la doctrina, conocían la palabra. Número 2, en la comunión unos con otros, en la relación, en el partimiento del pan. O sea, la iglesia primitiva también le encantaba eso de, ¿dónde vas a comer hoy? Vamos a ir a la casa de Timoteo. ¿Podemos llevar a Lucas? Échenle pues, ¿verdad? Por eso cuando el pastor Arturo dice, ¿dónde vamos a comer hoy? Se nos da de manera natural, en el partimiento del pan y en las oraciones. ¿Sabe que a veces, hermanos, la iglesia se ha convertido meramente en un club social? Nuestras reuniones solo son reuniones sociales. Pero no tenemos tiempo ni para orar unos por otros, de saber cómo está la vida de alguien, ¿verdad? Solo nos reunimos a eso. Y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas, y vendían sus propiedades y sus bienes, y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Y perseverando, ahora hermanos, miren lo que dice el 42, perseveraban. Dentro de los que perseveraban, a esos ayudaban. A veces existe ese concepto de que la iglesia cristiana debe de ayudar a medio mundo. Y hay gente que solo llega a la iglesia para pedir ayuda, porque piensa que como somos una iglesia cristiana, ahorita vamos a abrir la cartera y le vamos a dar dinero al que nos diga que tiene necesidad. Pero esto es lo que dice la Biblia, perseveraban, eran conocidos, ¿verdad? Eran hermanos que estaban ahí fieles, y seguro decían, miren, el hermano Jaime está pasando una necesidad. Bueno, entre todos le echaban un montón. Pero a veces la gente piensa, no, voy a ir a la iglesia porque ahí me van a dar dinero. No, eso no dice la Biblia, ¿verdad? Eso no dice la Biblia. Verso 46, y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Entonces, hermanos, ¿en qué áreas debemos perseverar? Y aquí va, les voy a pedir, hermanos, que busquen ya estas citas, las vamos a leer toditas, ¿verdad? Así que ya vaya buscándolas. Si a usted le cuesta encontrar Efesios, mire ya, busque Efesios 6:18, Lucas, Jeremías, porque vamos a ir a esos textos. Así que cuando vea la pantalla ya sabe qué textos vamos a revisar en esa porción. Y voy a pedirle entonces que avancemos. ¿Por qué debemos, verdad? ¿En qué áreas debemos perseverar y por qué? ¿En qué áreas? Muy bien, vamos a ir al primero de ellos. Lucas, capítulo 18. Lucas, capítulo 18, versos 1 al 8. Dice: también les refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar, diciendo: había en una ciudad un juez que ni temía a Dios ni respetaba a hombre. Había también en aquella ciudad una viuda, la cual venía a él diciendo: hazme justicia de mis adversarios. Y él no quiso por algún tiempo, pero después de esto dijo dentro de sí: aunque ni temo a Dios ni tengo respeto a hombre, sin embargo, porque esta viuda me es molesta, le haré justicia. No sea que viniendo de continuo me agote la paciencia. Y dijo el Señor: oíd lo que dijo el juez injusto. Y pregunta el Señor Jesús: ¿y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche? ¿Se tardará en responderles? Os digo que pronto les hará justicia, pero cuando venga el Hijo del Hombre, hallará fe en la tierra. Y con esto quiero decir que el tiempo prueba la verdadera necesidad.
El tiempo prueba la verdadera necesidad, pero a veces esas necesidades, ¿verdad?, solo nos activan 2 días. Y ya luego nos enojamos con el Señor. A mí el Señor ni me respondió. Recuerdo una conversación con una persona que me dijo, no, Dios tiene favoritos y yo no soy su favorito, ¿verdad? Porque esperaba como que aquí oró y ya se levantó y ya Dios respondió. No, hermanos, ¿verdad? Lucas, el Señor Jesucristo habla de la perseverancia. Vamos a seguir Efesios, por favor. Efesios 6:18. Y vamos a leerlo todos juntos, por favor. ¿Qué dice Efesios 6:18? Vamos a leerlo todos juntos. Dice así: orando. Ok, mientras digo lo que tengo que decir, de una vez vaya buscando Lucas, ¿verdad? Lucas 11. Una manera de expresar la comunión cristiana es orando por los hermanos. Mire, ¿sabe qué decimos muchas veces? Voy a estar orando por ti. ¿Sabe cuántas veces oramos? ¿Por eso? Un par de veces. ¿Y después? Y luego viene el hermano que usted le dijo que iba a orar por él 6 meses después, ¿verdad? Y le dice, gracias por estar orando. ¿Qué crees? Ya el Señor respondió. Y uno empieza como, ¿quién le habrá respondido a este? Pero una manera de expresar la comunión es orando por los hermanos. ¿Sabe que muchas veces nosotros pensamos que no tenemos mucho por qué orar? Porque hoy no tengo mucho que pedir. Cuando en realidad debería ser, hay mucho que agradecer al Señor. Si hoy no tengo que pedir, sí tengo que agradecer, ¿verdad? Haga una lista de gratitud y va a ver que hay mucho por lo cual debemos agradecer. Lucas, vamos a irnos a Lucas, por favor. Lucas 11. Lucas 11, 9 y 10. ¿Qué dice? La voluntad de Dios para nuestras vidas se hace palpable a través de la oración. Mire, cuando usted esté en un dilema por 2 asuntos, es muy sencillo. Y me he dado cuenta que eso, cuando hay 2 asuntos así, los creyentes entramos en jaque. Ya no sabemos qué hacer. Mire, el asunto es muy sencillo. Usted vaya al Señor y dígale, Señor, hay A y B. Si A es tu voluntad, quita B. Si B es tu voluntad, quita A. Y va a ver que Dios es fiel. También le podemos decir, Señor, si A y B no son tu voluntad, entonces échate la C y va a ver qué va a pasar. Pero nosotros andamos, es que no sé si este trabajo o el otro. Y andamos tensos por 2 trabajos, es que no sé si decirle aquí, porque esto es bueno, me dan prestaciones. Y empezamos ahí, nos ponemos bien analíticos. Y claro, como ya vimos buenos beneficios en A, nos vamos a y después andamos ahí todos confundidos. Pastor, ayúdame a orar, las cosas en el trabajo no van bien. ¿Y oraste cuando firmaste? Pues no. Pues, ¿como de dónde, hermanos? ¿De dónde? Jeremías 33:3, por favor, dice, lo leemos todos juntos, por eso les pedí que ya lo tuvieran, ¿verdad? Para empezar directo, dice, clama a mí. Clama a mí, clama. Así que, hermanos, debemos perseverar. En segundo lugar, debemos perseverar en el servicio a nuestro Señor, porque de esa manera podemos crecer. Cuando hicimos, ¿verdad?, este paso de comenzar con la misión, ustedes recordarán el mensaje, que de alguna manera fue enfocado a nuestros hermanos, al equipo que iba a estar sirviendo en Tecuanipa. Y yo les dije aquella vez que el servicio probaría su madurez o su inmadurez. Porque cuando servimos, hermanos, siempre hay malos entendidos. Cuando servimos hay roces con otros hermanos. Mire, el que no sirve,
nunca va a experimentar el roce con alguien. Nunca, de verdad nunca. Pero cuando nosotros servimos, comenzamos, ¿verdad? Empieza a haber fricciones. Primera a los Corintios 15:58, por favor. Vamos a leerlo. ¿Qué dice? Ok, creo que todavía no lo están buscando. Vamos, les decía, cuando ya ponga la diapositiva, empiecen a buscar porque vamos a leer todos los textos. Primera a los Corintios 15:58 dice, así que la madurez viene con el paso del tiempo y nos enfoca, ¿verdad?, de manera adecuada en el presente y en el futuro. ¿Qué quiero decir con esto? Pablo dice, hermanos, sigan trabajando, sigan firmes, sigan constantes, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Miren, hermanos, lamentablemente hasta que venga Cristo, buscaremos reconocimiento, buscaremos ser premiados, buscaremos los lugares de honor o los que consideramos lugares de honor. Pero el apóstol Pablo dice, sigan firmes y constantes, con una cosa en la mente, sabiendo que lo que están haciendo, sea un trabajo visible o sea invisible, detrás de bambalinas, sabiendo que lo que hacen algún día será recompensado por el Señor. Pero sabe, hermanos, puede mucho nuestro corazón. Nos hieren muy fácil, nos sentimos muy fácil. Pero cuando servimos, maduramos. Filipenses 3:12 al 14. Ya están ahí, ¿verdad? Dice, no que la madurez también nos ayuda a reconocer que podemos crecer en todo momento. Pablo dice, mire, si él ve su vida a la luz de Hechos 9, cuando él vino a Cristo, y ahora Filipenses, obviamente no era el mismo cristiano, él había crecido, había madurado. Pero aún con todo ese trabajo que nosotros miramos en el libro de Hechos que él hizo, con todas las iglesias que él estableció, en Filipenses nos dice, hermanos, yo no he llegado a la meta, no he crecido como la meta me traza, no he madurado como la meta me traza, todavía no llego, pero hago una cosa, yo olvido lo que queda atrás. O sea, ya no vivo a la luz de ese pasado. Y en los primeros versos del capítulo 3, ustedes pueden encontrar a qué le llama ese pasado. Pero él dice, ¿verdad?, yo puedo seguir creciendo, no he llegado a ese momento de vida cristiana ya plena. No, él dice, yo voy a seguir. Y a veces pensamos, hermanos, que no, ese hermano ya tiene 20 años en el cristianismo, no, es que si ya está en otro nivel. No, la vida cristiana, hermanos, la madurez en la vida cristiana no viene por los años, viene por el grado de compromiso. Hay creyentes de 3 años que son más maduros espiritualmente que hermanos de 20 años en el cristianismo. Cuando uno ve la vida de hermanos de 3, 4, 5 años, como pastores empezamos a mirar, empezamos a soñar con ellos. Y luego el de 20 años dice, ¿por qué a mí no me tomaron en cuenta? Así que podríamos evitarnos frustraciones si nosotros supiéramos, nos metemos en la cabeza que siempre podemos estar creciendo. Hebreos 6:1 dice, por tanto,
El servicio pondrá a prueba nuestro conocimiento de la palabra de Dios. El servicio pondrá a prueba nuestro conocimiento de la palabra de Dios, y entonces pensamos, bueno, el pastor debe conocer toda la palabra de Dios, y el hermano Alejandro Velázquez y los otros. Pero sabe, si usted empieza a leer la palabra con sus hijos, usted va a probar su grado de conocimiento. Hágalo. Empiece a leer la Biblia con sus hijos, sobre todo con los chiquitos. No, hombre, esos hacen preguntas terribles que dan ganas de decirle: el domingo le preguntas a tu maestra. ¿Verdad? Porque preguntan cosas bien interesantes y eso pone a prueba. De hecho, servimos en nuestra casa también. Cuando le enseñamos la Biblia a nuestros hijos, estamos sirviendo a Dios. Pero cuando servimos dentro de la iglesia, dentro de las cuatro paredes, ahí podemos saber qué tanto estamos conociendo la palabra. Y el autor de Hebreos dice: ya llega un momento en el que cierto grado de conocimiento se requiere más, o sea, ya se puso el fundamento, pero ahora crece en esto. A propósito, hermanos, hay un comercial para los que llegaron al curso de Ten Cuidado de Ti Mismo. Casi 60 hermanos llegaron el viernes. Vamos a continuar este viernes, son por lo menos 8 semanas que vamos a estudiar. Hay una sección donde les pedí, ¿verdad?, hechos que debes conocer mejor. Y pues ahí 4 hechos que debes conocer mejor. Ellos no lo saben, pero ya se los voy a decir. O sea, ya se pusieron tarea para los próximos meses. Pues en unos meses me voy a acercar a uno de los que estuvo en el curso y le voy a decir: a ver, ¿qué hechos aprendiste estos meses? Ay, es que solo los anoté. No, pues la idea es hechos que debes conocer mejor, ¿verdad? Aspectos de la naturaleza divina que debes conocer mejor. Alguien mencionó la santidad de Dios. Yo dije: en unos 2 mesecitos me voy a acercar y le voy a decir: oye, ¿cómo vas con tu tema de la santidad de Dios? Ay, es que se me olvidó. Bueno, no va a pasar eso, yo sé que no, ¿verdad? Porque sé que se van a, o sea, dijeron: no, yo quiero aprender de la santidad de Dios, de la obra de Jesucristo. Alguien dijo por ahí, en unos mesecitos, ¿verdad? Le voy a decir: ¿cómo vas, hermano, con tu estudio? Hermano, ¿verdad? ¿Cómo vas? 3. Debemos perseverar en nuestro crecimiento espiritual, porque de esa manera resistiremos los embates del enemigo. Ya saben, hermanos, busquen estas porciones. La de Efesios 6:10 está extensa, pero ustedes conocen bien esa porción, no nos vamos a detener en esa. Así que busquen Hechos 26:18 y Efesios 6:2, por favor. 2:2, perdón. Vamos a ir entonces primero a Hechos. Debemos perseverar en nuestro crecimiento espiritual, porque de esta manera resistiremos los embates del enemigo. Hermanos, Efesios 6:10 dice que estamos en una guerra espiritual. Guerra. Yo no he visto, hermanos, algún soldado que ande en pijama disparando. Yo no sé si alguien se enlista en el ejército, en la policía, y no, pues yo no quiero usar armas, yo voy a ir ahí con, ¿verdad? No, o sea, quien se enlista en el ejército sabe para qué se está enlistando. Quien se enlista en el ejército sabe que hay una disciplina, sabe que hay una filosofía de vida, sabe que va a pasar una buena temporada encuartelado y que no va a poder estar en ciertas etapas importantes de la vida de sus hijos, de su esposa. Si lo mandan a la batalla, es que se murió mi mamá y tengo que ir al velorio. No, pues cuando se metió al ejército, adiós todo. Además, cuando un soldado va a la batalla, él sabe que puede ser que regrese en un ataúd. Él lo sabe. Su familia lo sabe. Nosotros estamos en una batalla espiritual. La batalla espiritual es real y muchos no están equipándose. Nuestro enemigo, Pedro lo describe como un león rugiente buscando a quien devorar. No es un peluchito, hermanos, no es una oveja nuestro enemigo, es un león. El enemigo no juega a ser enemigo, hermanos.
Eso nos enseña Efesios 6:10 y por eso dice que debemos estar bien equipados. Hechos 26:18 dice, para que abra sus ojos. ¿Sabe que Pablo está mencionando su conversión? Y él menciona ese mundo espiritual del que muchas veces no hablamos, hermanos. Ustedes saben que hay grupos que hablan del mundo espiritual, pero se van al otro extremo. Están los otros grupos que ignoran por completo el mundo espiritual. Me parece que el adecuado es el enfoque bíblico de ese mundo espiritual. Satanás es real. La Biblia dice que él tiene huestes de maldad. No son demonios que juegan a ser demonios. El mundo espiritual es real, opera de una manera que la palabra describe, que hay niveles de operación. Daniel, ¿verdad? En Daniel vemos los niveles de operación de ese mundo espiritual, de una batalla que no juega a ser batalla. Los demonios no juegan a ser demonios, se mueven a unos niveles de los que nosotros, hermanos, por la gracia de Dios no podemos ver. Pero la Biblia dice, enseña que sobre el mundo, ¿verdad?, del gobierno terrenal hay príncipes sobre ellos. Hay un mundo espiritual sobre el gobierno. Si usted quiere saber un poco más, váyase a Daniel. Hay cosas, hermanos, que no deberíamos permitir para nuestros hijos. Sencillamente. Hay cosas. Aunque Satanás ya no tiene dominio sobre el creyente, sí puede causarle daño y mucho daño. Efesios 2:2, por favor. En realidad, quiero pedirles que lean desde el verso 1. Efesios 2:1 dice así. Dicen, los cuales ustedes anduvieron en otro tiempo. O sea, ahora que ya somos cristianos, Pablo está diciendo, ustedes espera que ya no piensen igual, que ya no vivan igual. O sea, ya es diferente. Entonces sí hay un contraste entre la vida pasada y ahora los cristianos. Y no es que los cristianos somos como una especie de gente especial. No, nuestros parámetros vienen de la palabra. Y él dice, Pablo dice, ustedes antes de ser cristianos eran así, y ahora que son cristianos se espera que vivan así. La batalla espiritual es a nivel de la mente por medio de pensamientos contrarios a la palabra de Dios. Hoy hay un incremento de cristianos que ya no creen en la inspiración divina de las Escrituras. De verdad, hermanos, hay cristianos que ya no creen en la inspiración divina de las Escrituras. Hay cristianos que ya no creen en la inerrancia de las Escrituras, que la palabra de Dios no contiene errores. La pregunta es, ¿tú crees eso, hermano? ¿Crees que este libro que tienes en tus manos no contiene errores? Si tienes dudas, estás tocando terreno peligroso. La inerrancia de las Escrituras. En el mes de octubre vamos a predicar de la palabra. Vamos a hablar de doctrinas periféricas de la palabra de Dios hasta ese tiempo, ¿verdad? Pero vamos a hablar de eso. Hay creyentes que dicen, bueno, la Biblia está bien, pero también necesitas otros libros. La mente, cuidado, hermanos, cuidado. Número 4. Debemos, y otra vez, ¿verdad?, busquen los textos ahí. Debemos perseverar en nuestro conocimiento de la palabra del Señor, porque así evitaremos ser arrastrados por todo viento de doctrina. Debemos perseverar en nuestro conocimiento
conocimiento de la palabra del Señor, porque sólo así evitaremos ser arrastrados por todo viento de doctrina. Y mira que las hay, hermanos, las hay. Si usted piensa, sobre todo los chavos, ¿verdad?, que echándose un video en TikTok cristiano ya están firmes, así como están se los van a arrastrar. Porque ¿saben quién está educando a esta generación? Los tiktokeros. Cuidado, hermanos, cuidado. Segunda Tesalonicenses 2:15, ¿qué dice? Así que la doctrina bíblica es el ancla que nos mantendrá firmes en la fe en nuestro Señor Jesucristo. Eso. Si hay algo que nos va a mantener firmes, sólidos en la palabra, no es yendo a la iglesia cada domingo, hermanos. No es memorizándote los cantos que entonamos, ya me sé ese canto, que está bien, ¿verdad? Está bien. Pero eso no nos va a mantener firmes. No, yo me llevo bien con un grupo de hermanos, la pasamos bien, somos cuates. Eso no te va a sostener cuando vengan ideologías por ahí. Eso no te va a sostener. Necesitas tener conocimiento de la palabra. Por eso dice, así que hermanos, estad firmes, retened la doctrina que habéis aprendido. Primera a los Corintios 15, 1 y 2, lo leemos todos juntos, dice: creer en el Señor Jesucristo no se limita a una fecha en particular. Yo levanté la mano hace 10 años, hice una oración y ya soy cristiano porque levanté la mano y oré. Mire lo que dice Pablo: si no, creíste en vano. Si ese evangelio no está minando tu vida, transformándola, si no está cambiando, por el cual asimismo retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos si no creísteis en vano. Pero en el verso 1 dice: el cual recibisteis, el evangelio, en el cual perseveráis. O sea, ustedes viven a la luz de la palabra, perseveran en el evangelio. Así que, hermanos, debemos tener mucho cuidado cuando le compartimos a alguien el evangelio y le decimos: ¿quieres creer en Cristo? Sí, haz esta oración: Señor Jesús. Y ya no lo sabemos, ¿verdad? Señor Jesús, te pido perdón, límpiame de eso. Ya, anótala en tu Biblia. Y le regalamos una Biblia y le decimos: memorízate la fecha. Y qué peligro es eso, hermanos. Qué peligroso es decirle a un nuevo creyente que anote la fecha en su Biblia, porque esa es la fecha en que vino a Cristo. 3 años después ni le interesan las cosas de Dios, anda blasfemando el nombre de Cristo. Ah, no, pero yo sí acepté a Cristo y me lo firmó el hermano Toño Toski. Ah, dice Toño que el papá. No, si a mí me regalaron mi Biblia y trae la firma del pastor, trae el sello de la iglesia. No, hermanos, no. Pablo fue el que les fue a predicar a la iglesia de Corinto. Y miren lo que les dice: tienen que perseverar, tienen que crecer. Por eso, hermanos, que hemos tenido la bendición de criar a nuestros hijos en el evangelio, tenemos que cuidar mucho eso. Es un desafío, ¿verdad? Yo lo digo con la experiencia de los campamentos, pues que hay jóvenes que allá toman decisiones, ¿verdad?, de salvación, y uno se queda como: sí, hasta lo bautizaron. Debemos tener cuidado con eso, hermanos. Y Juan 9, la porción que leyó nuestro hermano Toño: las novedades teológicas de nuestro tiempo probarán nuestra verdadera salvación. Sencillo. Y ahora, hermanos, hay muchas novedades teológicas. Muchas. Les decía a los hermanos del primer culto que ahora que estuvo aquí el hermano Francisco estas horas, platicamos. Él está haciendo unos estudios especializados en idiomas bíblicos
está estudiando hebreo, griego y arameo. Claro, a un nivel, son 4 años de estudios por la Universidad Hebrea de Jerusalén. Y bueno, pues hablando de idiomas bíblicos, ¿verdad? Le dije, mire, ¿cómo es la dinámica? Me estuvo platicando un par de cosas. Y le dije, ¿y sus maestros son cristianos? Me dijo, no. Son doctores en teología, especialistas en el texto bíblico. Algunos son ateos. Claro, él está recibiendo eso estrictamente como una materia, ¿verdad? No está formando ahí su educación teológica. Pero él me dijo, ¿sabes qué es lo interesante? Que los no creyentes se especializan en el texto bíblico para desde ahí sacudir al mundo cristiano. Y el mundo cristiano, como el meme, ya me vieron feo, ¿verdad? Y así están los cristianos, ya no podemos responder ciertas preguntas, porque nos hacen una pregunta con aire de conocimiento y ya nos tambalean. De verdad, hermanos. Pero el mundo no creyente se especializa en la palabra también. Entonces, cuando alguien dijo, ¿verdad? No se necesita ser cristiano para estudiar teología, es una verdad. Hay doctores en teología, hay teólogos que no son cristianos. Pero como lo dijo el doctor tal, es PhD por parte de la universidad tal. ¿Y cómo son nuestros estándares? Pues ya nos sacudieron, ya nos batearon. No, hermanos, no. Juan 9, la lectura de esta tarde. Sencillo. ¿Recuerdan Juan? Un pescador. Uno de los mejores teólogos, ¿verdad? Un pescador llegó a ser un teólogo, no por sus estudios, por la acción del Espíritu Santo en su vida. Así que, hermanos, cuidado, ¿verdad? Perseveremos. 5, y con eso voy a terminar. Y siempre decimos, ¿verdad?, que cuando los pastores dicen ya voy a terminar, en realidad estamos tomando el segundo aire. Pero no, hermanos, de verdad ya, me quedan, según mi contador, 3 minutos. Vamos por 3 minutos, Dios mediante. Espero. Debemos perseverar en medio de las pruebas, porque sólo así cultivaremos la paciencia de Cristo en nuestras vidas. Debemos, ¿verdad? Debemos perseverar en medio del sufrimiento, en medio de las pruebas. Muchos piensan que si me hago cristiano me va a ir bien. Y entonces comienzan a ir a la iglesia. ¿Y qué creen? Les va pero en feria. ¿Y qué dicen? Ya no voy a ir. Dios me defraudó. Cristianismo no funciona. Santiago 1, 2 y 4. ¿Qué dice, hermanos? Hermanos míos. A ver, vamos a empezar, hermano, porque ya parece de abejas, ¿verdad? Panal, así. No, hermano, vamos a hacerlo otra vez. Dicen, hermanos míos. El crecimiento espiritual a menudo es probado por la adversidad para eliminar impurezas. Ahora, solo una cosa, hermano, un consejito. Asegúrese de que su sufrimiento no son consecuencias. Eso es todo, ¿ok? Asegúrese de que el sufrimiento no es consecuencia. Porque luego hay hermanos, dijera el doctor Yuri, luego hay hermanitos que dicen, es que el Señor me está probando, y en realidad son consecuencias de decisiones que no hicieron bien, que no consultaron a Dios. Solo eso, hermano, nada más. Asegúrese de que las situaciones que usted está viviendo no son consecuencias. Salmo 41 al 4 dice así: pacientemente
El sufrimiento tiene el potencial de producir gratitud, depende de la actitud con que se tome. Saben, hermanos, el sufrimiento o nos amarga o nos convierte en personas agradecidas. Así es. Pacientemente. Ahora, hermanos, estamos hablando de un conflicto. David dice, pacientemente esperé en un momento de crisis. No, hermanos, yo no quisiera esperar pacientemente. Yo quiero salir corriendo y ver cómo resuelvo ese asunto. Así somos, ¿verdad? No sé si solo soy yo, ¿verdad? Que en alguna crisis yo quiero hacer algo, o sea, ver, pero no, David dice, no, pacientemente aquí como relax, pues ya, si muevo más me voy a hundir, mejor me quedo aquí, ¿verdad? Y avanzando. La última, Lucas 22:31, dice así, Simón, ¿sí? Dijo también el Señor. Saben, hermanos, este texto cada vez que lo leo no dejo de sorprenderme por dos razones. La primera de ellas es la seguridad del Señor Jesucristo de permitir un ataque de Satanás, la seguridad. Dijo, Simón, Simón, de que va a llegar, va a llegar. Y esa me da miedo. Pero la segunda es, y tú una vez vuelto, qué bonito, ¿sabes? No te va a destruir, vas a madurar, vas a crecer en medio de los embates de Satanás, te vas a fortalecer con un propósito. Una vez vuelto, ¿qué dice el texto? Fortalece a tus hermanos. ¿Sabe qué le estaba diciendo el Señor Jesús? La zarandeada que te van a dar tiene un propósito comunitario. Segunda a los Corintios, capítulo 1. Consolados para consolar. Qué hermoso. El Señor Jesús le dijo, de que te va a dar Satanás, te va a dar. Nosotros quisiéramos que el texto dijera, Simón, Simón, Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo, pero no te preocupes, Simón, que yo ya oré y hay una cobertura espiritual y en el nombre de Jesús y la sangre de Cristo nada te va a tocar. ¿Verdad que eso nos gustaría? Por lo menos a mí me encantaría que dijera eso el texto. Pero no dice eso. Simón, Simón, Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo, y yo he rogado por ti. Que cuando te estén sonando, tu fe no falte. Aunque Satanás está detrás del creyente con fines perversos, es en manos del Señor que se pueden obtener resultados espirituales. Termino leyendo esta porción. Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús, porque si yo pongo los ojos en mi hermano, me voy a desanimar, me voy a ofender, me voy a cambiar de iglesia, pero en el otro también hay otro igual. Por eso no debemos poner en ese sentido como parámetro a mi hermano, sino debemos poner nuestros ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto, mire, escuche esto, el cual por el gozo puesto delante de él, no está hablando del sufrimiento de la cruz, porque él dijo, si es posible que pase de mí esta copa. Él estaba viendo lo que vendría después de su sufrimiento. Isaías 53. Yo les animo a que regresen en la tarde a casa
y lean Isaías 53 para que puedan comprender un poco más de ese gozo que Cristo estaba viendo. Y no estaba viendo el sufrimiento, eso no es gozoso. Él estaba viendo lo que vendría después de su sufrimiento. Y a eso dice Hebreos, que después de ese sufrimiento vendría un gozo impresionante. Y es ese gozo de que mi siervo justo salvaría a muchos, dice Isaías 53. Ese es el gozo. Cuando Él vio eso, cuando Él nos miró a nosotros, hermanos, glorificados, santificados, un día en la presencia del Señor, por ese gozo, dice la palabra, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Dice: considerad aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Así que, hermano, cuando usted decida, ya no voy a ir a esa iglesia porque no soporto a mis hermanos, usted ha dejado de mirar a Cristo. Ha dejado de mirar a Cristo. Cristo ya no es el centro de su cristianismo. Cristo ya pasó a otro segundo plano. La vida cristiana no es una carrera de velocidad, es una carrera de resistencia. Es una carrera de resistencia. Así que, hermanos, debemos perseverar. Llamados a la salvación, llamados a la santidad, llamados al servicio, y hoy concluimos diciendo: llamados a perseverar, no para ser salvos, porque somos salvos, debemos entonces perseverar. Puestos de pie, por favor, hermanos. Señor, ¿cuánto nos cuesta mantenernos firmes y constantes? Esa es la verdad. Somos muy fáciles, Señor, de desanclar, porque muchas veces estamos anclados en lodo cenagoso, porque es más cómodo, porque es más fácil. No requiere esfuerzo, Señor, poner un ancla en el lodo cenagoso, pero ahí no hay seguridad. Así que, Señor, ayúdanos, Señor. Necesitamos de ti para perseverar, necesitamos de tu sabiduría, de tu palabra, necesitamos de tu temor para poder crecer. Señor, bendice a mis hermanos. Aquí habemos creyentes con muchos años en la vida cristiana. Aquí hay creyentes que recién están conociendo tu palabra. Pero, Señor, todos hemos sido llamados a perseverar. Ayúdanos, por favor. Oramos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén.